Bienvenidos a De la Biblia a la Práctica, un espacio donde la palabra de Dios no se queda en teoría, sino que se convierte en vida. Porque la Escritura nos enseña y nos prepara para toda buena obra. Hay mañanas en las que el despertador parece sonar con el eco de una batalla que ya te sientes cansado de pelear. Quizás es una noticia médica que no esperabas, una deuda que parece multiplicarse, o esa tensión en casa que simplemente no logras disolver. Te sientes rodeado, como si un ejército invisible hubiera acampado frente a tu puerta mientras dormías, y la presión en el pecho te dice que tus fuerzas no serán suficientes para lo que viene hoy. Esa sensación de impotencia no es ajena a la experiencia de fe, aunque a veces intentemos maquillarla con frases espirituales rápidas. El rey Josafat, un hombre que buscaba a Dios con sinceridad, se encontró exactamente en ese punto cuando le avisaron que una gran multitud venía contra él. El peligro no era una posibilidad lejana. El enemigo ya estaba en Engadi, a las puertas de su territorio, recordándole que el tiempo se agotaba y que no tenía un plan B que pudiera salvarlo. Seguramente has estado ahí, mirando el techo a las 3 de la mañana, intentando descifrar cómo vas a cumplir con todas las responsabilidades del trabajo, la crianza de tus hijos y las preocupaciones de quienes amas. Es en ese rincón de vulnerabilidad absoluta donde la historia de Josafat deja de ser un relato antiguo para convertirse en un espejo de nuestra propia necesidad de intervención divina. Lo primero que solemos hacer ante una crisis es activar nuestro modo de supervivencia. Buscamos culpables, revisamos la cuenta bancaria o intentamos controlar cada detalle para sentirnos seguros. Sin embargo, el texto bíblico nos muestra un camino diferente. Cuando Josafat tuvo miedo, su primera reacción no fue convocar a sus generales, sino humillar su rostro para buscar al Señor. Esta expresión en el hebreo original describe una postura de rendición total. Humillar el rostro significa orientar todo tu ser hacia Dios, reconociendo que tu capacidad ha llegado al límite. Josafat no ignoró el miedo ni se hizo el fuerte. De hecho, su oración frente a todo el pueblo es una de las confesiones de debilidad más hermosas de la Escritura. Él no comenzó pidiendo la victoria, sino recordando quién es Dios, el soberano de los cielos, el Dios que guarda sus pactos y que es fiel a la descendencia de Abraham, su amigo. Esta distinción es vital para nosotros hoy. Cuando aprendemos a confiar en Dios en las crisis, nuestra oración deja de ser una lista de exigencias emocionales y se convierte en un acto de fe basado en su palabra. Josafat apeló a las promesas que Dios había hecho en la dedicación del templo, recordándole al Señor su compromiso de oír cuando su pueblo clamara en medio del mal. No se trata de convencer a Dios de que nos ayude, sino de descansar en que Él ya prometió estar presente. En medio de ese silencio cargado de incertidumbre, la victoria comenzó a gestarse, no por una estrategia militar, sino por la autoridad de la palabra de Dios. A través del profeta Jaasiel, el Señor habló de forma contundente: «No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Es crucial notar que el alivio real no vino de un cambio en las circunstancias externas, sino de la promesa divina que el pueblo decidió abrazar antes de dar el primer paso hacia el frente de batalla. Este es el principio de vida que necesitamos aterrizar en nuestra realidad cotidiana. La fe bíblica no es pasividad, es obediencia confiada en lo que Dios ya ha dicho. Dios llamó a Judá a salir al desierto, no para que ellos provocaran el milagro, sino para que vieran cómo Él cumplía su palabra. Tu batalla en el trabajo, tu crisis migratoria o tu lucha contra la ansiedad no dependen de tu capacidad para resolverlas, sino de la fidelidad soberana de aquel que empeñó su nombre para sostenerte. Al igual que en el Éxodo, donde Israel solo tuvo que estar firme para ver la salvación, aquí el pueblo se sostuvo en la veracidad de la promesa. La victoria fue totalmente de Dios.
Él mismo puso las emboscadas y confundió al enemigo, mientras su pueblo simplemente avanzaba en pos de lo que se les había anunciado. Al confiar en su palabra, dejamos de ser víctimas de las noticias para convertirnos en testigos del cumplimiento de sus promesas en nuestra propia historia. Quizás el detalle más sorprendente de este relato es que la alabanza de Judá no fue el interruptor que activó la mano de Dios, sino la evidencia de que le habían creído. Josafat puso a los cantores al frente, no para convencer al Señor de actuar, sino para celebrar una victoria que ya era suya por la palabra profética. La adoración fue la respuesta de un corazón que descansa en que, si Dios habló, la batalla ya está decidida, a pesar de que los gigantes sigan en pie. Adorar en medio de la prueba es confesar que Dios es más grande que el gigante que tienes enfrente. Cuando eliges dar gracias y cantar la verdad de la Escritura mientras todavía sientes el nudo en la garganta, estás ejercitando una fe que se apoya en el carácter de Dios y no en evidencias visibles. El reposo que tanto buscas no llegará cuando el problema se resuelva, sino cuando tu corazón se rinda ante la autoridad de aquel que nunca ha fallado a su palabra. Hoy puedes dar ese paso de obediencia, mirando más allá de Josafat hacia el Rey perfecto, Jesucristo. En la cruz, Él triunfó sobre todos los principados y potestades, despojándolos y exhibiéndolos públicamente, según nos enseña Colosenses 2. Él es quien ganó la batalla definitiva por nosotros, liberándonos no solo de los problemas terrenales, sino del peso del pecado y la muerte. En su victoria, encontramos el reposo eterno que satisface nuestra alma, permitiéndonos caminar hoy con la seguridad de que, en Cristo, el descanso no es una meta, sino el lugar desde donde vivimos cada día. Gracias por acompañarnos en De la Biblia a la Práctica. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Que lo aprendido hoy se convierta en vida en tu día a día. Hasta el próximo episodio.